En el día de hoy, en la agenda local, aparece en primera página algo que el profesor Vergara mencionó y que yo quiero volver a repetir porque es absolutamente necesario entender que no podemos repetir los errores del año 2010. Me refiero a la alerta máxima por aumento de las lluvias. En los municipios de este departamento se volvió una cultura, una manera de enfrentar el tema de la administración pública, sobre todo en los municipios que están en la ribera del río Magdalena, el de construir jarillones, el de construir murallas que defendieran a esas poblaciones de las avenidas del río. Los habitantes de esos municipios, desde Suán hasta Soledad y Barranquilla, olvidaron que el hecho de estar en la orilla del río nos imponía, desde la perspectiva de nuestra cultura que se nos olvidó, una relación de diálogo y de complementación entre el comportamiento del río y la existencia del grupo humano. Lamentablemente, vuelvo y lo repito, yo sé que esto es cansón, que esto no les gusta, pero no tengo forma de sacarle el cuerpo a esa que yo he conformado como mi manera de ver y de vivir la ciudad y la región, que es la siguiente afirmación. Nosotros, los atlantiquenses y los bolivarianos o bolivarenses, a pesar de estar rodeados de agua, a pesar de ser parte de un sistema del delta, de la desembocadura del río Magdalena desde Cartagena hasta Ciénaga, Santa Marta, a pesar de eso, nosotros somos los que menos entendemos cómo se comporta el agua. Y olvidamos elementos básicos de nuestra cultura que comenzamos a ver como corronchería. El hecho de respetar el comportamiento del agua lo atuvimos o lo convertimos más bien en un propósito, el de dominar el agua, dominar, domesticar el río. Y con esa decisión equivocada, que se nutrió desde Barranquilla, porque desgraciadamente Barranquilla se convirtió en el paradigma de lo que quiere ser el resto de la región o de la subregión o de su área de influencia. Los municipios ribereños se olvidaron del papel, por ejemplo, de las playas y playones. Se olvidaron de que los terrenos inundables son eso, una especie de un pequeño alveolo o un macro alveolo de esos que no se ven en las esponjas, que permiten reservar, acumular y después distribuir agua. Y decidieron pavimentar lo que antes fueron las antiguas lagunas de Manatí, de Campo de la Cruz, de Suán, no tanto de Suán, de Santa Lucía, de Repelón. Y cuando, por efectos de las obras del proyecto Atlántico número 3, que promovió, construyó y desarrolló y construyó y entregó el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, 1968, esta decisión de recoger las aguas de las antiguas lagunas y llevarlas a un cuerpo de agua mayor, que es la laguna o Ciénaga del Guájaro, cuando esas tierras se desecaron, pasaron dos fenómenos terribles, que fueron los cambios de una cultura anfibia de pescadores, que de la noche a la mañana se transformaron en agricultores o en ganaderos, dando, vuelvo a repetir el mismo cuento, origen a unas guerras de las cuales no se quiere hablar en este departamento, verdaderas guerras de expoliación
o de avance y de control de tierras desecadas entre los nuevos ganaderos y los antiguos ganaderos, de los nuevos agricultores y de los antiguos agricultores, y entre dos tensiones, los micro que querían apropiarse de estos espacios y los terratenientes que querían también hacer lo mismo. Esas guerras no se cuentan aquí, se perdieron en la memoria, nadie quiere hablar de ellas. Y los que tenían esa memoria escrita, que ojalá la hayan dejado en el CINEP, que fueron los curas que trabajaron, que estuvieron al frente de esos procesos sociales mal resueltos, y que sistematizaron algunas personas que tenían formación como sociólogos, en el caso del padre Clotario de Mer Cervantes, ya fallecido. Toda esa historia allí en algún lado tiene que estar en las memorias del CINEP. Pero también se dieron otros procesos mucho más depredadores que las guerras por la tierra, y fue la construcción dentro de los antiguos cuerpos de agua. Y allí en esos huecos se edificó ciudad, se pavimentó, se construyó, se hizo lo que se hizo, y ahora se quejan cuando el agua recupera lo suyo y la inundación le llega hasta las cumbreras de los techos. Cumbrera de los techos es una redundancia, pero hasta las cumbreras, que es la parte más alta de un techo. Y esto lo digo solamente para ilustrar la necesidad de trabajar con los peores escenarios, señora gobernadora, señor Yesid Turbay, señor director o coordinador o subsecretario de gestión del riesgo. Es hora de trabajar con los peores escenarios, porque en aquel año los que quisimos alertar, trabajar sobre los peores escenarios, los encargados de los temas nos respondieron: no le pares bola, que estamos blindados. Y yo no quiero volver otra vez a Manatí a tener que explicarle otra vez a la Machi de por qué la casa tiene otra vez el agua hasta el techo. No sé si la Machi seguirá viva o se habrá muerto. Me refiero al homosexual que tiene el único, creo yo, no sé si hay otro restaurante en el municipio de Manatí. Habrá que preguntarse si el alcalde esta vez ha tomado previsiones respecto de la inundación que la vez pasada le llegó a menos de 50 centímetros de la puerta de la alcaldía. Habrá que preguntar nuevamente si otra vez volvemos a la misma historia que nos significó una pérdida de 8 billones de pesos que todavía no se han podido recuperar por el daño inferido a todo el departamento del Atlántico. Y hago esta reflexión porque es que es necesario superar esa falsa sensación de invulnerabilidad que tanto daño nos ha hecho, no solamente a la conducta civil, sino llamémosla de alguna manera política, en donde pareciera que es mejor ser damnificado que simplemente convivir con la realidad de la naturaleza. Y estas otras formas de invulnerabilidad que rayan en lo irresponsable en materia sanitaria. Falsa sensación de invulnerabilidad. No somos cuerpos gloriosos, ni tampoco somos eternos, es lo que estamos aprendiendo a punta de cipotazos. Pero aquello de los damnificados todavía me pareciera que fuera un ritual que se repite una y otra vez, porque todos les apostamos. Voy a usar una expresión que me planteó un secretario del despacho del municipio de Soledad, cuando organizó un evento en la plaza que está frente a la Casa Bolivariana, y cuando revisé porque yo era asesor del alcalde en esa época, cuando revisé la lista de chequeos que uno normalmente revisa cuando se hace un evento masivo, me encontré con que el 70% de los elementos que se tenían que considerar
no estaban considerados. Y la persona era, entre otras cosas, la encargada de vigilar que eso se cumpliera. Y yo recuerdo que le dije, oye, fulano, pero ¿cómo es posible que hayan organizado esto y no tengamos ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto? La respuesta que me dio fue, doctor, no se preocupe, que con el favor de Dios nada va a pasar. Y le dije al alcalde, oye, fulano, pero mira esto no puede ser. Y la respuesta fue, tranquilo, Moisés, que con el favor de Dios nada va a pasar. No podemos darle ese trabajo a Dios, Él no está para esas cosas. Yo sé que esto suena a herejía, pero tengo que decirlo porque es lo que siento. No podemos ser tan irresponsables de dejarle a Dios lo que nos corresponde hacer a nosotros. Si nos dio cabeza, inteligencia, nos dio emocionalidad y además nos dio, ¿cómo se llama? Capacidad de discernimiento, y además de eso nos dio libertad, y además nos dio albedrío, y además de eso nos dio la capacidad de continuar con su obra. Yo no llamaría creadora, sí, bueno, sí, creadora a través de nuestra inteligencia. Si Dios nos dio todo eso, fue para que hiciéramos lo que nos toca hacer. No podemos dejarle al azar y a las fuerzas ciegas de la naturaleza que nada va a ocurrir porque Él no quiere que eso ocurra, que nada va a ocurrir porque estamos blindados, que nada va a pasar cuando sí puede pasar. Las alertas están encendidas.